Mi nombre es Elise y quiero compartir una historia que cambió mi mundo. Tengo 29 años y he sido la esposa de David durante un año. Ambos trabajamos en la misma empresa, a menudo colaborando en diferentes proyectos. A diferencia de David, no tengo un título universitario, pero gracias a mi experiencia y buen desempeño laboral, me he ganado el respeto y el reconocimiento de mis colegas. David, por otro lado, tiene una educación superior y tiene una gran confianza en nuestra empresa. Su inteligencia, capacidad y ambición siempre me han fascinado, y cuando me propuso matrimonio, no dudé en convertirme en su esposa. Al principio de nuestra vida juntos, me sentí muy feliz. Sin embargo, pronto me encontré con un problema inesperado, la interferencia de sus padres en nuestras vidas. Era algo que no sabía cómo manejar. Durante una de nuestras visitas a su familia, mi suegra, sin ninguna razón, comenzó a criticarme frente a David, diciendo que él podría haber elegido a alguien más digno que yo. Sus palabras fueron apoyadas por mi suegro, quien parecía compartir su opinión. Permanecí en silencio, tratando de mantener la paz y la armonía en la familia, pero el resentimiento y la ira estaban hirviendo dentro de mí. Esta situación, como un fuego que arde lentamente, erosionó gradualmente mi paz interior y mi autoestima. Día tras día, me enfrentaba a demandas irrazonables e intrusivas de mi esposo y sus padres, quienes parecían considerarme nada más que una sirvienta gratuita, obligada a satisfacer todos sus caprichos y deseos. Esta presión constante y la subestimación de mis sentimientos y esfuerzos me hicieron sentir oprimida e invisible en mi propia casa. Mi corazón estaba lleno de amargura y frustración cuando me di cuenta de que mi esposo, una vez que juró lealtad y apoyo, había sucumbido completamente a la influencia de sus padres, poniendo sus intereses por encima de nuestros planes y sueños conjuntos. En aquellos días, nuestro hogar se convirtió en un escenario de interminables disputas y conflictos, donde mis sentimientos y necesidades fueron completamente ignorados. Sentí que había perdido el contacto no solo con mi cónyuge, sino también conmigo misma, olvidando lo que una vez me hizo feliz. Cada día que pasaba, mi distanciamiento de la familia de mi esposo se intensificaba y me preguntaba cada vez más cómo podía permitir que este estado de cosas se hiciera cargo de mí mismo. Pero fue en estos momentos oscuros que encontré la fuerza para decir suficiente. Decidí que era hora de dejar de ser víctima de las circunstancias y tomar mi vida en mis propias manos. Esta decisión fue un punto de inflexión, el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida. Comencé a planear secretamente mi partida, sabiendo que si quería empezar de cero, tendría que actuar con rapidez y determinación. Comencé a buscar un nuevo apartamento, un trabajo, incluso un nuevo círculo social, todo lo que me ayudaría a reconstruirme del pasado y comenzar a vivir de nuevo. Este proceso no fue fácil, cada paso hacia adelante requirió un gran coraje y determinación, pero sentí que no tenía derecho a retroceder. Mi primer paso hacia la independencia fue la decisión de dejar a mi esposo y a su familia. Sabía que iba a doler, que me esperaban lágrimas y reproches, pero también sabía que era el único camino hacia la libertad. Comencé a empacar mis cosas cuando mi esposo y sus padres estaban en el trabajo, tratando de no dejar ningún rastro más allá de una breve carta explicando mi decisión de irme. Mi corazón se encogió ante la idea de una ruptura inminente, pero al mismo tiempo sentí un alivio indescriptible. Sabía que era mi oportunidad de empezar de nuevo, de vivir una vida que yo elegiría, no una que me impusieran. Pasé las últimas semanas preparándome para mudarme, superando el miedo a lo desconocido y las dudas sobre mis habilidades todos los días. En el momento decisivo en que giré la llave de la cerradura por última vez, mi corazón se llenó de una mezcla de sentimientos, tristeza por la separación del pasado y, al mismo tiempo, alegría por la anticipación de una nueva vida. Me abría un camino hacia lo desconocido, un camino que yo misma había elegido, guiado por el deseo de encontrar la verdadera felicidad y la autoafirmación. Este paso hacia lo desconocido fue al mismo tiempo un paso hacia la liberación de las cadenas que me mantuvieron cautivo invisible durante tanto tiempo.
Mudarme a un nuevo apartamento simbolizaba no solo un cambio de vivienda, sino el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida, donde podría vivir de acuerdo con mis propias reglas, siguiendo mis propios deseos y ambiciones. El nuevo espacio se convirtió para mí en un lugar de fuerza e inspiración, donde cada pequeña cosa recordaba mi decisión de vivir por mí mismo, por mis sueños y aspiraciones. Los primeros días en el nuevo lugar estaban llenos de una sensación de libertad y la oportunidad de comenzar de cero. Decoré mi nueva casa, haciéndola acogedora y cómoda, convirtiéndola en un refugio personal donde podría alejarme del mundo. Aquí, en mi nuevo hogar, encontré la paz y la tranquilidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Esta mudanza se convirtió para mí en un símbolo de renacimiento, una oportunidad para repensar mi vida y dirigirla hacia una nueva dirección. Ahora que había dado el primer paso hacia mi verdadero yo, me sentía preparada para los nuevos desafíos y aventuras que me esperaban por delante. Cada día que pasaba, estaba aprendiendo a ser más fuerte, más sabia y más feliz, disfrutando cada momento de mi nueva vida. Los primeros días en la nueva ubicación estaban llenos de una mezcla de miedo y emoción. Me di cuenta de que tenía muchas dificultades por delante, pero al mismo tiempo sentía una increíble libertad y facilidad. Comencé a reconstruir mi vida, recuperando paso a paso la autoestima y la fe perdidas en mí misma. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada decisión que tomé, cada paso que tomé, me llevó a la vida que siempre soñé. Me encontré a mí misma, mi fuerza y mi independencia, y aunque el camino no fue fácil, cada obstáculo solo me hizo más fuerte. Mi historia es la historia de lo importante que es nunca perder la fe en uno mismo, de que siempre hay la oportunidad de cambiar la vida para mejor, a pesar de todos los obstáculos. Y aunque mi camino hacia la felicidad fue largo y espinoso, no dudé por un momento de que cada paso, cada decisión era correcta. Comencé con pequeñas cosas que esperaba que me ayudaran a recuperar el control de mi vida. Comencé a dedicar más tiempo a mí misma, actividades que disfruto, reuniones con amigos, incluso solo caminar solo. Fueron pequeños pasos en el camino hacia la autoafirmación, pero me dieron fuerza y confianza. Luego comencé a trabajar en un plan más grande, un plan que me permitiría no solo liberarme de la presión de mi esposo y sus padres, sino también comenzar una nueva vida en la que sería la dueña de mi destino. Decidí que el primer paso sería encontrar un nuevo trabajo que no solo mejorara mi situación financiera, sino que también me diera la oportunidad de salir del mundo aislado en el que me habían conducido. Cada día que pasaba buscando nuevas oportunidades me llenaba de determinación y deseo de cambio. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para llevarlo hasta el final. Mi objetivo era claro, crear una vida para mí misma en la que fuera feliz y valiosa, no por lo que puedo ofrecer a los demás, sino por mi esencia, por mis sueños y aspiraciones. Inspirada por el nuevo plan y confiada en mí misma, comencé a buscar un nuevo alojamiento. Se suponía que era mi refugio, un lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Elegí cuidadosamente un apartamento donde cada detalle hablaría de mis preferencias y carácter, donde podría volver a sentirme como la dueña de mi vida. Cuando se trataba de mudarme, decidí que mi esposo y sus padres deberían estar ausentes. Organicé un viaje para ellos, que esperaba que fuera una agradable sorpresa para ellos y me diera el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo mi plan. Este gesto de deshacerse de ellos durante unos días me dio libertad de acción y la oportunidad de concentrarme en mis necesidades y deseos sin distraerme con sus constantes caprichos y demandas. Cuando se fueron, respiré aliviada, consciente de que había un cambio por delante. Comencé a recoger cosas, seleccionando solo lo más necesario y querido para mi corazón. Fue un gesto simbólico, renunciar a todo lo viejo e innecesario, un paso hacia una nueva vida donde para mí habría un lugar para la felicidad y la autorrealización. Así comenzó mi historia de liberarme de las relaciones tóxicas y construir mi propio futuro en mis términos. Sabía que el camino iba a ser largo y difícil, pero estaba lista para hacerlo, impulsada por la esperanza de lo mejor y la fe en mí misma. Mi historia aún no ha terminado y no sé a dónde llevará. Pero sé una cosa,
estoy dispuesta a luchar por mi felicidad y dignidad, incluso si eso significa enfrentar a los que deberían. Mi nombre es Elise y quiero compartir una historia que quizás suene como un escenario clásico de una vida invertida. Desde que me gradué de la escuela secundaria, mi vida ha dado un giro inesperado. Contrariamente a las expectativas, a veces ganaba más que mi esposo David, que tenía un título universitario. Se ha convertido en una fuente de cierta tensión no solo entre nosotros, sino también con sus padres, quienes, por decirlo suavemente, no están entusiasmados con mis antecedentes y mi nivel educativo. Nunca me gustó especialmente la forma en que mis suegros juzgaban a las personas en función de sus logros académicos, antecedentes o incluso apariencia física. Pero, afortunadamente, su actitud hacia mí nunca fue más allá de las evaluaciones verbales. Le advertí a David sobre mi educación antes de que nos casáramos, y él me aseguró que me valoraba por mis cualidades y logros personales. Trabajamos para una empresa que puso las habilidades y los resultados por encima de los títulos académicos y estaba orgullosa de poder tener éxito en este campo. Sin embargo, poco después de nuestra boda, David anunció repentinamente que quería cambiar de trabajo. Era como un trueno entre el cielo despejado. Explicó que después de hablar con sus padres, se dio cuenta de que su educación le permitía calificar para un trabajo mejor remunerado, porque incluso yo pude conseguir un trabajo sin educación superior. Sus palabras sonaron para mí como una burla no solo de mí, sino de toda la compañía que nos dio a ambos oportunidades de crecimiento. Me sorprendió y me ofendió su drástico cambio de actitud, especialmente teniendo en cuenta que su decisión fue claramente impulsada por la opinión de sus padres. Sin hablar conmigo, David solicitó su despido y pronto consiguió un trabajo en una fábrica que su madre le había encontrado. El salario allí era mucho más bajo, y la única ventaja era la proximidad a la casa. Sin embargo, no pasó una semana antes de que comenzó a quejarse de un nuevo trabajo y del hecho de que un hombre sin educación superior se convirtió en su jefe. Ese momento fue la última gota para mí. Como graduada de la escuela secundaria, nunca pensé que la educación debería determinar el valor de una persona o su capacidad para trabajar. Cuando David comenzó a quejarse de su jefe, no podía callarme. ¿Por qué estás tan enojado? Después de todo, él es tu jefe, no importa cuál sea su educación. Tienes que respetar su posición y hacer tu trabajo, le dije. Este incidente reveló profundas divisiones en nuestras opiniones sobre la vida y el trabajo, y también mostró cuán fuertemente pueden verse afectadas las opiniones de otras personas, incluso si provienen de personas cercanas. Mi historia dio un giro inesperado y trágico cuando mi esposo, David, incapaz de soportar la tensión en su nuevo trabajo, se enfureció y destruyó el equipo de la fábrica. Este acto de furia fue una respuesta a las críticas de su jefe, quien, a pesar de carecer de educación superior, se atrevió a señalar a David sus deficiencias en el trabajo. Mi esposo no pudo manejar esta crítica y, en última instancia, sus acciones llevaron a su despido y una gran demanda por daños y perjuicios. Tan pronto como me enteré de lo que había sucedido, me quedé en shock y perplejo. David estaba furioso culpando a su jefe por todo, pero traté de explicarle que su reacción era totalmente inaceptable. De repente, mis intentos de calmarlo solo aumentaron su ira. Comencé a dudar de que pudiera seguir trabajando en un entorno tan tóxico, pero pronto mis temores se confirmaron de la peor manera posible. Las consecuencias de su acto fueron devastadoras no solo para él, sino para toda nuestra familia. Todos sus ahorros, así como el fondo de pensiones de sus padres, se gastaron en reparaciones. Y cuando pensé que la situación no iba a empeorar, sus padres anunciaron su intención de mudarse con nosotros, ya que habían perdido su propia casa. El repentino traslado de mi suegro y mi suegra a nuestra casa convirtió nuestras vidas en un verdadero caos. Vivir juntos resultó absolutamente imposible. Me encontré con ellos cara a cara tratando de discutir la situación, pero solo me encontré con acusaciones en mi contra. Argumentaron que todo era culpa mía, que fue mi actitud hacia David lo que llevó a su fracaso en la fábrica. Me sorprendió tal acusación y no podía entender cómo mi apoyo podría interpretarse como negligencia.
Ahora que todos vivimos bajo el mismo techo, las tensiones han alcanzado un punto crítico. Incluso David comenzó a culparme, instigado por sus padres. Afirmó que debería estar agradecida de haberme casado con él y me instó a encontrar un trabajo para ayudar con las finanzas del hogar. Me sentí oprimida y devaluada ante la increíble presión y la incomprensión de mi propia familia. Esta historia, llena de dolor y frustración, me llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de mantener la dignidad y buscar soluciones incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de todas las pruebas, todavía estaba buscando una manera de salir de este círculo vicioso, con la esperanza de encontrar un camino hacia la comprensión y la armonía en nuestra familia. Mi paciencia pareció agotarse el día en que mi esposo, David, me entregó los documentos de divorcio con una apariencia triunfante en la cara. Mis oídos apenas creyeron lo que escucharon cuando dijo que si tenía una queja contra él y sus padres, deberíamos divorciarnos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que se habían superado todos los límites de lo permitido. Mi propia dignidad y autoestima se han vuelto mucho más importantes para mí que tratar de mantener este matrimonio. Desde entonces he decidido actuar. Comencé a reunir pruebas de todos los insultos e injusticias que había tenido que soportar, usando una grabadora de voz para grabar y fotografías para documentar casos de destrucción deliberada de mis pertenencias. Durante todo este tiempo, mi esposo siguió buscando un trabajo temporal, pero nada duró lo suficiente como para proporcionar un ingreso estable. Cada vez que regresaba a casa, encontraba nuevas razones para quejarse, y sus padres solo lo apoyaban en esta locura. La situación llegó a un punto álgido cuando mi suegro anunció que había renunciado a su trabajo con la intención de vivir a mi costa. Todos juntos, como un frente, esperaban que yo, la Elise de baja educación, trabajara para mantenerlos a todos. Las palabras de mi suegro sonaron para mí como una sentencia a una vida de esclavitud eterna por las ambiciones y la pereza de otras personas. Pero en ese momento, algo en mí finalmente se rompió. Con los documentos de divorcio en mis manos, sentí menos desesperación que alivio. Me di cuenta de que David me había hecho un favor al preparar estos documentos. Me dio la clave de la libertad, de poder empezar de cero, lejos de las personas que no me respetaban y que solo veían en mí una fuente de ingresos. En ese momento, decidí que ya era suficiente. No podía seguir viviendo en un entorno en el que mi esfuerzo y mi trabajo nunca se valoraran. Decidí usar los documentos de divorcio no como un arma contra mí, sino como un medio para obtener la libertad. En el fondo, sabía que este no sería un camino fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo para recuperar el respeto por mí misma y vivir la vida que merecía. Mi vida ha dado un nuevo giro desde el momento en que decidí defender mi independencia y luchar contra las condiciones insoportables en las que me encontraba. Al enterarme de las intenciones de mi familia de vivir a mi costa, me di cuenta de que había llegado a mi límite. Era imposible tolerar la renuncia simultánea de mi esposo y mi suegro, especialmente cuando esto iba acompañado de un completo desprecio por las tareas domésticas y la expectativa de lo imposible de mí. Decidí actuar. El primer paso fue firmar un contrato para un nuevo apartamento, solo para mí. Para asegurarme el tiempo y el espacio para mudarme, le di a mi esposo y a sus padres un viaje de 5 días. Este gesto, percibido por ellos como una muestra de cuidado, era en realidad mi plan para asegurarme el tiempo necesario para el cuidado. Cuando se fueron, hice mi mudanza programada. Puse sus cosas en un apartamento temporal durante una semana y cancelé el alquiler de la vivienda actual. A pesar de que me costó mucho dinero, lo consideré necesario para liberarme de una relación tóxica. El regreso de mi esposo del viaje fue acompañado de shock y desconcierto cuando descubrió que no podía ingresar al apartamento. Mi explicación y el descubrimiento posterior de que ya había completado el proceso de divorcio le causaron rabia y desconfianza. Sin embargo, fui inflexible en mi decisión de romper todos los lazos y comenzar una nueva vida. Mis acciones causaron un alboroto e incluso una intervención policial cuando mi esposo y sus padres intentaron acceder a mi nueva residencia. Su inacción y falta de voluntad para trabajar,
Así como mi decisión de poner fin a este drama sin fin, los dejó sin medios de subsistencia y sin techo sobre sus cabezas. Ahora, viviendo sola en un nuevo hogar, finalmente encontré la tan esperada calma y libertad. No sé cómo David y sus padres manejarán las consecuencias de sus decisiones, pero ya no me siento obligada a cuidarlas. Mi vida ahora es solo mía, y estoy decidida a vivirla como creo que debería, sin dejar que el pasado me tire hacia atrás.